Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer valor de hoy. Todos han recibido un bosquejo. Vamos a empezar. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos amas. Queremos aprender algo más de tu palabra, de lo que tu palabra nos enseña. Padre, nuestro Señor Jesucristo dijo, enseñadle todas las cosas que yo os he mandado. Y queremos cumplir ese aspecto del mandato de la comisión. Bendícenos esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada expusimos los 7 valores que queremos en este año, en los cuales queremos en este año enfocarnos en la iglesia, basado en las 7 letras de la palabra alianza, ¿no? ¿Recuerdan el primer valor? Pues está ahí, ¿no? Está ahí, arropar. ¿La L de qué era? Uy. Tienen ahí si no tenéis este punto del libro, podéis pedirlo, supongo que hay. De la palabra alianza, la A de arropar, la L de liberar, ¿no? La I de implorar, ¿no? La A de alabar, la N de nutrir, la Z de feliz, aunque está al final, y la A de atraer. Son los 7 valores y vamos a ir desarrollándolos. Hoy vamos a tocar el primer valor. Y he titulado este tema Llamados a arropar y ser arropados. Llamados a arropar y ser arropados. ¿Qué es lo importante en nuestra iglesia? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué nos distingue? Mostré esta primera introducción a una hermana de la iglesia y me decía, Jorge, pero aquí está mal, estás empezando mal. Esto no nos distingue. Hablando del arropar. Me dio así, papá, ¿no? Aquí estás empezando mal. Esto no nos distingue, me decía, ¿no? El arropar, yo creo, una persona supongo bastante observadora y crítica, yo creo que el arropar no nos distingue. Bueno, lo digo, esa es la razón por la cual lo predicamos. Esto es nuestra visión. Esto es lo que queremos alcanzar, ¿no? Por eso lo predicamos, porque es hacia donde nos queremos acercar. Y por eso hoy día lo exponemos y queremos compartirlo con vosotros y queremos ver lo que dice la Escritura respecto a vosotros. Hoy vamos a ver lo que es el primer valor en 3 personajes de la Escritura muy importantes. 3 personajes de la Escritura. En primer lugar, vamos a hablar de Bernabé. ¿Conocéis a Bernabé? ¿Alguien ha escuchado de Bernabé? ¿Vale? Y lo que vamos a decir de Bernabé es que Bernabé era un experto en conexiones. Tenéis que tener vuestro boli, estas 7 semanas traer vuestro boli. Yo mi boli creo que lo he dejado por atrás. Bernabé, experto en conexiones. La C es conexiones, ¿vale? Vamos a ir a Hechos 9:20, por favor. Bernabé, experto en conexiones, y vamos a ver a Bernabé conectando al joven Pablo, cuando Pablo era un jovenzuelo en la fe. Verso 20 y 21 dice, Hechos 9, 20 y 21. Enseguida predicaba a Cristo, hablando de Pablo luego de su conversión, en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿qué decían? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Vamos al verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con ¿quiénes? Pero todos le tenían, no creyendo que fuese discípulo. Y ahí viene el experto en conexiones. Entonces Bernabé, ¿qué hace? Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. La mala fama de Pablo, ya que era un fariseo y alguien que estaba luchando en sí contra la embrionaria iglesia que se estaba levantando, la mala fama de Pablo lo aisló en sus inicios de fe. Nadie se quería juntar con él, nadie quería acercarse a él. Los creyentes le tenían temor y en cierta medida tenían razón. Pablo como lo dice ahí, había perseguido a la iglesia. Los había asolado, los había martirizado, había permitido la muerte de uno de los primeros mártires. ¿Recuerdan quién? Esteban.
Él había permitido la muerte de Esteban. Él estaba allí y permitió esa muerte. Entonces, la gente le tenía temor y por eso estaba aislado, solo. Mis hermanos, esta es la experiencia muchas veces que pasan muchas personas que se acercan a la fe, que Dios está tocando su corazón. ¿Sabéis que Dios está obrando? No es, la obra de Dios en la tierra no se enfoca solamente en la iglesia. La salvación de las personas en este mundo no depende solamente de la iglesia. La iglesia es el instrumento, nosotros somos el instrumento de Dios. Pero la salvación del mundo depende de Dios. Dios está obrando de manera individual y particular en el corazón de las personas. Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios obra constantemente en el corazón de las personas. ¿Recuerdan al etíope? A este funcionario etíope que estaba leyendo la escritura y estaba con un rollo del libro de Isaías y leía y no entendía nada, como mucha gente de aquí afuera. ¿Quién estaba tocando su corazón? ¿Quién estaba predicándole? No, él comenzó por alguna razón a tener interés por el Señor. ¿Quién hace eso? Es el Espíritu de Dios que está obrando en esta sociedad. Mis hermanos, pero el Espíritu de Dios obra, pero el Espíritu de Dios se va a conectar, va a asociarse con nosotros, el instrumento de Dios, la iglesia. Tú y yo somos el instrumento de Dios para asociarnos con el Espíritu Santo y poder arropar a aquellos que el Espíritu de Dios está tocando hoy en día. Y Bernabé, eso es lo que hace. Bernabé ve a Pablo, que este Pablo había tenido un encuentro con el Señor, se había acercado al Señor y que estaba aislado y solo, y él toma 3 decisiones. Y es interesante, 3 decisiones. Bernabé tomó 3 acciones para arroparlo, y ahí creo que tienen que rellenar. En primer lugar, la primera C, se comprometió. Se comprometió. Dice el verso 27 de Hechos 9. Entonces Bernabé, ¿qué dice? El verso que yo pongo en la versión internacional dice, lo tomó a cargo. Me encanta la versión internacional que he colocado en sus apuntes. Lo tomó a cargo. Creo que esa frase deberíamos enmarcarla para mí en oro. Lo tomó a cargo, se responsabilizó. Dijo, voy a ayudar a esta persona. Voy a ayudar a esta persona que Dios está obrando en él. Voy a ayudarle para conectarlo en el camino del Señor. Para ayudarle en esa fe incipiente que tiene, en esa fe embrionaria, ayudarle a crecer, a conectarse con la iglesia del Señor donde va a crecer. Y este es el llamado que Dios tiene para ti y para mí. Somos llamados a conectar a las personas con la familia de la fe, donde es el lugar saludable donde crecer. Y esto lo tenemos que tener muy claro nosotros como iglesia. Nadie crece de manera saludable, alejado o desconectado de la familia de la fe. Nadie. Cuando tú no estás conectado a la familia de la fe, puedes crecer, pero no creces de manera saludable. No vas a crecer de manera saludable. ¿Cuántos niños hoy en día en nuestra sociedad crecen sin una familia estable? ¿Sabéis que hay niños que han crecido yendo de un albergue a otro albergue, cogidos por el gobierno, porque no tienen casa? Todos aquellos niños huérfanos son miles, ¿no? Hoy en día, y esto es muy triste simplemente mencionarlo, muchos de ellos van a crecer sin una familia, en manos de Estado, yendo de un lugar a otro. ¿El Estado qué es lo que les da? Estaba hablando con los equipos de UNICEF, esto que te llaman para pedir apoyo, para poder ayudar a estos niños, ¿no? ¿Qué hace UNICEF? Me dice, bueno, tienes varias formas de ayudar, con dinero y ayudas con agua, ayudas con unas barritas de proteínas para ayudarle y puedan combatir la desnutrición. Bueno, puede ayudarle. Los organismos internacionales van a ayudarle para su físico. Pero ¿cómo van a crecer internamente? Desarraigados de la familia. Desarraigados. ¿Cómo van a crecer? A mí me impacta cuando yo llego a casa, a 2 de la tarde llego a casa a comer, y Arbella como que no hubiera visto un mes. Sale gritando, papá, papá, papá. ¿Y usted qué le pasa? Yo estaba aquí, estaba en la mañana está durmiendo ella, pero en la noche hemos estado ahí, pero sale gritando. ¿Cuán necesario soy para ella? Entonces,
así como los niños, como nosotros crecemos de manera saludable en un hogar estable, el discípulo, el nuevo en la fe, si quiere crecer saludable, tiene que crecer en una familia estable. Por eso que bueno, quizá algunos, bueno, acá hay muchos, supongo que vienen de otras iglesias, y a veces hay razones sí correctas para cambiar de iglesia. Se rompió la iglesia, distintas cosas tristes muchas veces, ¿no? O simplemente se cerró la iglesia o lo que sea. Pero no es lo más recomendable estar saltando de iglesia, porque no creces bien, no creces bien. Necesitamos padres espirituales, madres espirituales, hermanos con los cuales crecer, ¿no? ¿Cuántos me dicen a mí, Jorge, tienes que tener un hermanito Arbella para que crezca bien, si no se va a crecer muy egoísta, muy engreída, lo que sea, me están diciendo? Es necesario los hermanos espirituales. Y aplicando esta situación, ¿no? Que tengo un hermanito para que no crezca engreído. Cuando crecemos solos, mis hermanos, cuando no crecemos bajo la cobertura de un hogar espiritual, se desarrollan distintas cosas, ¿no? Distintos hábitos incorrectos. ¿No? Me puede decir, no, pero pastor, yo no estoy estable en una iglesia, pero vengo a David Burr y ahí me alimento, pero increíblemente, ¿no? Y sí, la verdad, ¿no? David Burr, un verso se demora más o menos 3 años y medio, 4. Mentira, estoy exagerando, pero, o sea, estudia la palabra profundamente. Pero mis hermanos, no solo de este aspecto del pan. Podemos crecer con una cabeza increíble, ¿no? Conocer la letra. Pero el carácter no se moldea si estás saltando de iglesia. Cuando yo estoy en una iglesia, lo primero que se va a moldear es tu carácter. Porque para vivir juntos, ¿no? Se moldea nuestro carácter, ¿sí o no? Para vivir juntos. Para tener una armonía entre nosotros, nuestro carácter es pulido, es trabajado. Entonces, esto es lo primero que tenemos que estar de acuerdo respecto al tema que estamos dando. Un creyente que no crece de manera estable y conectado en una iglesia espiritual, no va a crecer de manera saludable. Tengo esa presuposición debajo de lo que yo estoy compartiendo. ¿Vale? Entonces, Pablo se compromete y toma a cargo Bernabé toma a cargo a Pablo para conectarlo. Ahora, y es interesante, no lo toma un día, no lo toma 2 días, ¿no? Su compromiso es estable, no es de un domingo. Vamos a ver esto luego. En segundo lugar, lo primero se comprometió. En segundo lugar, adelante. Lo conectó, la segunda es otra vez la palabra, lo conectó con la comunidad. Dice, y lo presentó a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto al Señor en su viaje hacia Damasco. Lo llevó directamente hasta el centro de la comunión, a los apóstoles, directamente, ¿eh? Él estaba afuera y lo llevó a que tenga comunión con los padres de la fe, para que se arrope, para que conozca a los otros. Y esto es el trabajo al cual es el llamado que tenemos. Si ves una persona, un amigo has traído, conéctalo, tráelo, que conozca a otros, preséntalo, búscale amigos, grupos de afinidad, búscale personas con los cuales pueda ser afín. Si es un joven, llévalo a los jóvenes. Si es una madre que tiene hijos, llévalo a los que tienen hijos. Busca personas afín. Busca personas con quienes lo puedas relacionar. Y en tercer lugar, la palabra es ahí, le abrió puertas para su llamado. Y ahí sí he puesto un verso distinto. ¿Alguien puede leer, por favor, simplemente para escuchar una lectura distinta? Es el verso que está bajo el subpunto 3, que empieza con Bernabé, del bosquejo. Bernabé era perfecto en ser un conector. No solamente lo conectó con la iglesia, sino que le ayudó para encontrar el camino de Pablo. Mis hermanos y amigos, los que estáis visitándonos, cada ser humano tiene un camino en esta vida. Un camino que cumplir que trasciende las cosas que normalmente hacemos en esta vida, que trasciende los logros materiales que se van a quedar aquí. Un camino de bendición para otras personas, donde encontramos realización. Lo que en verdad realiza al hombre es encontrar el sentido de su existencia. Esto es lo que en verdad realiza al hombre, ¿no? Y entonces, tú tienes que encontrarlo. ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mí? ¿Cuál es mi llamado en lo cual yo voy a encontrar realización? Para esto sirvo.
como dicen, Gassó recordaba este libro de Neil Anderson, Victoria sobre la oscuridad, ¿no? Donde dice, Neil hace la pregunta, ¿tú quién eres? ¿No? Y le responden, bueno, yo soy un obrero, yo soy un oficinista, yo soy esto. Bueno, eso es lo que eso es tu profesión, pero ¿tú quién eres? Y lo que somos nosotros tiene que ver con nuestro llamado personal y particular. Pablo decía, yo soy un apóstol, predicador, maestro de los gentiles. Esto es lo que soy y esto es lo que me da realización a mí. Esto es lo que me hace sentir que mi vida vale la pena. Esta es la razón por la cual muchas veces cae gente en depresión, porque su razón de existir no la han encontrado, no la conocen y no tienen por qué luchar. La depresión muchas veces, bueno, la depresión viene porque ya no hay esperanza y porque no hay una razón por la cual levantarse de la cama. Y ya no te levantas. Ya. Entonces Bernabé ayudó a Pablo a encontrar, lo encaminó, fue hasta donde estaba Pablo, donde lo había dejado y lo trajo para que él aprenda un servicio. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ve a una persona nueva, traerlo, incluirlo. Vale, ahora tarea para vosotros. Dije, yo todo el tiempo predicando, tarea para vosotros, con sus bolis, aplicación, práctica. Escribe el nombre de 2 personas que necesitan tu arropamiento y que ahora mismo vengan a tu mente. Ahora mismo, venga, les doy 33 segundos y contando. Muy bien, muy bien, muy bien. Personas así, que Dios pone en vuestro corazón. Segundo, escribe 2 cosas que podrías hacer por ellas esta semana. Esta semana, vale, para que no quede este mensaje en la nebulosa, ¿no? Esta semana, ¿qué podrías hacer por ellos? Luego oras, luego lo piensas, pero escríbelo ahora. Y en tercer lugar, esta ya es una pregunta que puede un poquito traerte alguna dificultad. ¿Tienes un grupo para conectar a estas personas? Esto debes tenerlo. ¿Sí o no? ¿Y cuál es? Esto es algo que puedes escribir. Si es que la respuesta es no, esta es una labor que tienes que comenzar a trabajar. Esto es algo donde trabajar. Necesitas tener un grupo donde conectar a las personas, tu familia, tus hermanos. Y no estamos hablando del culto dominical, no, estamos hablando de un grupo casero donde te reúnas un grupo de hermanos con quienes compartan, compartan y vivan la vida cristiana, se reúnan de vez en cuando y puedan ayudar. Vamos avanzando y pasamos. En segundo lugar, Aquila y Priscila. No sé si han escuchado de ellos. La palabra es entrenadores dispuestos, entrenadores dispuestos. Apolos era un joven apasionado por el Señor, pero con necesidad de formación. Vamos al Hechos 18, del 24 al 25. Aquila y Priscila eran colaboradores del apóstol Pablo. No tenemos el tiempo para ver sobre ellos, pero al final en Romanos 16:3 y en 1 Corintios 16 habla sobre que Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa, habían abierto su casa, eran gente muy comprometida. Entonces, Hechos 18, 24, 25 dice, llegó entonces a Éfeso, donde estaba Aquila y Priscila, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Está hablando de Apolos. Predicador, ya estaba hablando de Cristo, pero solamente conocía ¿qué cosa? El bautismo de Juan. No conocía nada, mis hermanos, nada conocía. No conocía de Jesucristo, no conocía del Espíritu Santo, no conocía estas cosas. No había hecho la ruta del diamante. No lo había hecho, ¿no? Entonces, Aquila y Priscila tenían un corazón de entrenadores y decidieron dar un adiestramiento express a Apolos. En ese momento dijo, esta persona tiene necesidad, a esta persona voy. Y dice el texto que lo tienen allí, lo tomaron a su cargo, otra vez esa frase, lo tomaron a su cargo, ¿y qué hicieron? En su bosquejos está. Le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. ¿Lo tenéis ahí? ¿Estáis siguiéndome? Le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Tomaron a una persona con necesidad de formación. ¿A cuántas personas muchas veces vemos que necesitan crecer? Necesitan avanzar, necesita que tú te acerques y le enseñes algo a un joven, que compartas con él.
a un adolescente, a una persona nueva, que le compartas algo de la palabra del Señor. ¿Cuántos necesitan que tú veas que tienen necesidades y que tú tienes algo que darle? Nunca es demasiado poco lo que tú puedas tener para poder darlo a otros. Tienes siempre algo que dar, siempre. ¿Qué lograron? Fue de gran ayuda, textos más adelante, para quienes por la gracia de Dios eran ya creyentes. Con sólidos argumentos ahora refutaba en público y a los judíos demostrándoles con las escrituras en la mano que Jesús era el Mesías. La capacitación de Aquila y Priscila habían dado formación a Apolos. Mis hermanos, esto también es arropar. Es tú encargarte de alguien para ayudarle a formarse. Vale, pastor, pero yo no sé muchas cosas. Bueno, puedes llevarlo a la clase del diamante. Puedes tú llevarlo y que se inscribirlo. Puedes tú acompañarlo, puedes tú estar chequeando, puedes tú estar pensando y viéndolo si él sigue y si crece, animándole. ¿Cuántas veces necesitamos gente que nos anime? Que nos diga, tú sí puedes, sigue adelante. ¿Cuántas veces? Aquila y Priscila cogieron a esta persona y lo instruyeron en el camino del Señor. Unas preguntas y creo que ya para hacerlas en casa. 2 personas en tu entorno que necesitan formación. ¿Puedes pensar en esto? 2 personas que necesitan formación en tu entorno. ¿Quiénes? 2 acciones prácticas otra vez que realizar por ellas. Por ejemplo, inscribirlos al diamante. Motivarlos a esto. Y esta es una pregunta personal otra vez. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Necesitas un entrenador experimentado? Todos necesitamos, mis hermanos. Todos. Yo me conecto cada mes con Frank Hankins. Hay un pastor misionero que vino aquí hace un tiempo. Con él mensualmente nos conectamos. Él me deja tareas y respondemos y él pregunta sobre mi vida y me deja tareas para conversar sobre estas tareas, ¿no? Yo necesito una persona y me estoy conectando. Tú lo necesitas. Necesitas buscarlo. Y por último, terminamos con esto. El arropador por excelencia. Jesús arropador sin límite. Ya Jesús se pasa. Es ya en el sentido positivo se pasa, yo creo que 10 pueblos o 20 pueblos en su manera de arropar. Es increíble. Se acercó a los ignorados. Se acercó a los ignorados. Lucas 5:13, el verso que está ahí puesto abajo, habla sobre la sanidad a un leproso. Dice el texto que Jesús estaba en la ciudad y el leproso entra a la ciudad, cosa que no sucedía, entra porque lo podían apedrear, entra a la ciudad, está Jesús ahí y Jesús se postra, el leproso se postra y cae hasta el suelo, ahí. Y grita desde el suelo, por favor, si es posible, sáname, sáname. Jesús hubiera dicho simplemente, tu fe te ha sanado. Y se sanaba. Pero es interesante que Lucas, me parece que es, coloque esta frase ahí. Acercándose Jesús, toca a aquel que nadie tocaba. Eso es arropar, mis hermanos. Es darte el tiempo para acercarte a aquel que nadie se acerca. Eso es arropar. Es comprometerse con otros, con aquellos que la gente ignora. Se acercó a los ignorados. Ese es Cristo. En segundo lugar, nunca estaba demasiado ocupado para el necesitado. Estoy tratando aquí la parábola, y es una parábola en sí, de el buen samaritano. ¿Recuerdan la parábola, no? Había un hombre, un judío que bajaba y lo saltan, ¿no? Vienen unos y le dan, pero lo dejan muy mal, ¿eh? No solamente le quitan las cosas, sino lo dejan muy mal. Pasó por ahí, ¿quién primero? El sacerdote. Dice que lo miró, un pastor, en nuestro caso un pastor, pasó un pastor, ¿no? Un pastor, pasó por ahí, ostras, estoy ocupado, tengo que llegar a predicar, ¿no? Y pasó y no le hizo nada. Pasó un levita. ¿Quién fue un levita? Un cantante, ¿no? Un adorador de la alabanza. Y también tenía que llegar rápido a la oración de la alabanza. Y pasó y no le hizo nada. Pasó un samaritano, ¿no? Para nosotros quizá no es tan impactante, pero Marcos Vidal, cuando narra, el cantante cristiano madrileño, narra esta historia en una canción, él dice, pasó un gitano por allí, de quien pocos se podían esperar que pueda ayudar. Y esta persona, el texto lo coloca ahí, viéndole fue movido, ¿a qué? Y acercándose vendó sus heridas.
Jesús está enseñando que nunca uno está demasiado ocupado para el necesitado. Eso es Cristo. Eso es Cristo. Abrazó al arrepentido, la parábola del hijo pródigo, no se los puede contar. Hablando del padre, cuando su padre lo vio profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo estrechó entre los brazos y lo besó. Y en último lugar, en su quebranto es la palabra allí, arropó al que amaba. Y esto me impresiona. Jesús en la cruz está muriendo, ve que su madre está abajo y el discípulo a quien amaba, Juan, y Jesús dijo a su madre, mujer, he ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la acogió en su casa. En el momento de más dolor de nuestro Señor Jesucristo, Él seguía preocupándose por otros. En el momento de más dolor. Mis hermanos, no hay excusa para que tú dejes de preocuparte por otro. No hay excusa. No me ha dado permiso de decir esto, pero bueno, mejor no lo digo. Hay personas que sirven con dolor en su cuerpo, mis hermanos. Con sufrimientos, con quebrantos. Que sirven al Señor con dolor. En esta iglesia. Personas que vienen enfermas y están sirviendo al Señor. Mis hermanos, muchas veces nosotros, porque simplemente, no sé, algo nos pasó, ya nos desanimamos. Hay personas que con dolor están sirviéndole a su Señor Jesucristo. Este es el Espíritu del Señor Jesucristo. Esto es el Cristo al cual predicamos y este es el Cristo al cual tenemos que acercarnos. Y este es el llamado que tú y yo tenemos de arropar a otros, entregarnos por otros. ¿Cuántos nos queremos comprometer, mis hermanos? Lo que decía esta persona, a quien leía la introducción, era quizás cierto. Yo le decía, esto es nuestra esencia. Y ella me decía, no es nuestra esencia. Yo no lo veo en nuestra iglesia, arropar a otros. Pero esto es lo que tenemos que ser. ¿Cuántos quieren comprometerse? Yo quiero comprometerme más. Y yo quiero llamarte a que tú te comprometas. Que no solamente vengas y te sientes, de nada vale. De nada vale sentarnos. Quizás los nuevos, las personas que nos visitan, sí, porque ellos están aprendiendo, ¿no? Pero luego ya pronto se levantarán, pero tú que tienes tiempo, que conoces al Señor, tienes que estar buscando de cómo apoyar a otros, como Priscila de Aquila, formar a otros, los matrimonios, un matrimonio Priscila de Aquila, como Bernabé, preocupándose por aquel que está lejos, e incluyéndola a la familia de Dios, para que así puedan crecer de manera saludable y podamos ser una iglesia de bendición. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Guárdanos, Señor. Padre, te pido por cada uno de los que están aquí, porque puedan comprometerse con arropar a otros. Hay necesidad de hombres y mujeres que arropen a jóvenes, adolescentes, que se dispongan a dar su vida por otros. Te pido que de aquí se levanten hombres y mujeres con corazón de arropador, con corazón pastoral, que al final tiene que ver con esto. De ir y cuidar a otros, de arroparlos, de dar nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Hermanos, mi oración es que estas palabras puedan quedar en nuestros corazones y cambien nuestro corazón y nuestras acciones. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que arropa. Eso es lo que tiene que caracterizarnos. Que el Señor nos ayude.